10 kilómetros de la capital, al pie de la Sierra de Guadarrama, encontramos un municipio asentado alrededor de una cacera. Sí, es la cacera de San Medel. Sin ella no habría sido posible la vida en ninguno de los pueblos que se benefician del agua de ella. Durante años fue punto de vigilancia y protección del Alcázar de Segovia. Está en un sitio muy curioso, una zona que podríamos denominar el Otero. Habría una especie de fortificación que estaría en línea con otras fortificaciones y con el Alcázar de Segovia. Defendían, o por lo menos avisaban, de todo lo que podía ocurrir en la sierra. Hoy más de 1.300 vecinos viven en sus 4 núcleos de población. Históricamente, Torrecaballeros lo componían 3 núcleos, la Aldehuela, Torrecaballeros y el caserío La Torre. Un poquito más alejado, pero tampoco excesivamente, menos de 1 kilómetro, está Cabanillas del Monte. Y cientos de personas vienen hasta aquí cada fin de semana para probar sus famosos asados. Se le llama lechazo porque una vez que se le quita de la leche es cuando empieza a comer hierba y ya la carne no estaría tan blanca. Los ingredientes son simplemente sal y agua. Y este sería el resultado. Hoy, en Segovia, de pueblo en pueblo, visitamos Torrecaballeros. Buenos días, decíamos, aunque vaya día frío que hemos elegido, Rubén. Un poquito, ¿no? Este marzo que está recordándonos que todavía estamos en el invierno, ¿no? Que la primavera le cuesta llegar. No hemos tenido invierno y lo está haciendo ahora. Bueno, nosotros nos vamos a calentar en el programa de hoy porque tenemos muchas cosas que visitar y no vamos a perder mucho tiempo quietos. Tenemos mucho que ver en Torrecaballeros. Pues sí, afortunadamente tenemos un núcleo que merece la pena visitar. Tenemos donde estamos, la Plaza Mayor de Torrecaballeros, con el Ayuntamiento al fondo, pero si os parece bien podemos ir a visitar la iglesia de San Nicolás de Bari, por ejemplo. Podemos ir a visitar también los otros núcleos que conforman Torrecaballeros, como son la Aldehuela, el caserío de La Torre y, por supuesto, Cabanillas, que está un poquito más alejado del núcleo, pero también pertenece al Ayuntamiento de Torrecaballeros, donde vamos a poder ver la Casa del Esquileo. Vamos a daros algunas pistas del entorno natural poco conocido que tenemos en Torrecaballeros, pero que desde luego merece la pena. Vamos a recordar ese pasado de los serradores, los herreros de este municipio también, y como no podía ser de otro modo, pues vamos a hablar de gastronomía, ¿no? No sé si nos lo dejarán probar, pero por lo menos vamos a ver cómo nuestros afamados, y además porque bien ganados se tienen la fama, profesionales de la hostelería, pues preparan un poquito de cordero. Muchísimos motivos para que se queden hoy con nosotros los segovianos, porque decíamos que Torrecaballeros tiene 4 núcleos de población y bastantes habitantes, es uno de los pueblos más poblados de la zona. Así es, bueno, históricamente Torrecaballeros lo componían 3 núcleos, la Aldehuela, Torrecaballeros y el caserío La Torre. La Aldehuela y Torrecaballeros pues se han unido están prácticamente unidos. Nos queda un poquito más separado el caserío de La Torre y ya un poquito más alejado, pero tampoco excesivamente, menos de 1 kilómetro, está Cabanillas del Monte. La población pues ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años. Ahora ese ritmo de crecimiento ha bajado un poquito, pero nos mantenemos en torno a los 1.360 habitantes aproximadamente, es lo que tenemos ahora. ¿Cómo se consigue eso, que se mantenga la población, que no se pierda e incluso que crezca en algunos momentos? Bueno, yo cuando me preguntan, y un poco pues suelo decir que Torrecaballeros tiene el aliciente que nos permite disfrutar de la tranquilidad del medio rural, pero también con un nivel de servicios bastante aceptables y con una cercanía, una proximidad a Segovia capital que nos hace tener pues al alcance de la mano aquellos servicios que nosotros no tenemos en el municipio, ¿no? Yo creo que eso hace que, bueno, pues es un cóctel, ¿no?, que anima a mucha gente a trasladarse a vivir a Torrecaballeros, como digo, en torno a unos 1.300 habitantes, y además una población joven, porque la media de edad, hace poco mirábamos esos datos, ronda los 37-38 años, o sea que tenemos una población bastante joven. Vamos a tratar de mostrarles en el programa de hoy cómo se vive aquí en Torrecaballeros. Lo que les decíamos, tenemos 4 núcleos de población que visitar, la nieve amenazando con no solo estar a los pies del pueblo, sino presentarse en nuestro programa de hoy, así que si te parece nos abrigamos y comenzamos a pasear por Torrecaballeros. Pues nos vamos a la iglesia de San Nicolás de Bari. Vamos a ver.
Isabel, tenemos que hablar de esta iglesia románica, una joya que tiene Torrecaballeros. Sí, por lo menos es, junto con la Cacera, el vestigio más antiguo de la historia de Torrecaballeros. Estamos ante una iglesia románica, es la iglesia románica de San Nicolás de Bari, una advocación que tuvo mucho éxito, por lo menos en esta zona de la Vera de la Sierra. La iglesia de Collado Hermoso también está dedicada a San Nicolás de Bari y está en un sitio muy curioso, una zona que podíamos denominar el Otero. El nombre de Torrecaballeros no deriva de torre y de caballeros, sino de el Otero de los caballeros. Quiere decirse que en un otero, es decir, en un altozano, habría una especie de fortificación que estaría en línea con otras fortificaciones y con el Alcázar de Segovia y defendían, o por lo menos avisaban, de todo lo que podía ocurrir en la sierra, en los pasos de la sierra. Todo esto lo hemos empezado a comprender cuando en la restauración de esta iglesia en el año 2000-2001 salieron estas bonitas ventanas que tenemos aquí detrás de nosotros. ¿Por qué os digo esto? Porque en principio esto podía parecer que era un atrio, como tantas iglesias de Segovia tienen atrio, un atrio cegado. Pero no, estas ventanas no son de románico religioso, estas ventanas son del románico civil. ¿Dónde hay este tipo de ventanas en Segovia? Pues donde las hay en el Alcázar o en el convento de las Dominicas, en la Torre de Hércules. Tiene el mismo esquema que tiene esta nave, es decir, una nave rectangular alargada y dos estancias, tanto a la cabecera como a los pies. Ese es el esquema de cualquier palacio románico. Esto probablemente fuera una fortaleza y no una iglesia. Bueno, por lo menos un vestigio de algo, de una especie de fortaleza palaciega, de un sitio donde los caballeros, que no eran otras personas, sino que tenían un caballo y una armadura para poder defenderse, pues se guarecían. ¿Y en qué sitio? En un sitio estratégico fundamental. La iglesia está pegadita a la carretera. La carretera ha sido siempre el camino antiguo y pegadita a la Cacera, que viene justamente por nuestra izquierda. Entonces el sitio no podía ser mejor. Tenían agua y tenían fácil salida y defensa. ¿Qué hizo la iglesia? Pues la iglesia, que probablemente se edifica a principios del siglo XIII, aprovechan los muros, probablemente primero de atrio y después como ampliación de una de las naves. Suponemos que a medida que la población de Torrecaballeros fue creciendo, pues la iglesia fue creciendo. La puerta románica, esta que tenemos aquí a nuestra espalda, que estaría más al interior, viene a la pared ya exterior, que es la que aprovecharían los restos de este posible palacio, vamos a llamarlo. Y justamente a la derecha de la puerta tenemos la fecha de este cambio, que sería 1557. Y esta iglesia es parada obligada de la ruta del románico por la sierra, no solo por lo que hay fuera, por esta interesante historia que nos has contado, sí, sino también por lo que hay dentro. Así que si te parece, vamos a verlo, porque en el interior encontramos, entre otras cosas, una pila bautismal de la época. Sí, una pila bautismal de gallones, es una pila muy sencillita, es un estilo que hay un montón en la provincia de Segovia, pero está muy bien conservada. Así que cuando queráis entramos. Vamos a verlo, Isabel. Hemos visto el exterior de esta iglesia de San Nicolás de Bari, aunque Isabel, también tenemos muchas cosas de las que hablar aquí en el interior. Sí. Es una iglesia muy sencillita, pero tenemos algunas piezas bastante curiosas, como esta que tenemos a nuestra espalda, que es un calvario de la primera mitad del siglo XIV aproximadamente, con una imagen del Cristo muy majestuosa, de 1,95 de altura, de muy buena factura, frente a las dos imágenes de los laterales que quizá fueran del mismo taller, pero de un artista un poco inferior. Esta pieza estuvo en la exposición de las Edades del Hombre, el Árbol de la Vida, que se celebró en la catedral, recordamos todos, en el año 2003, y para ello fue restaurado y nos le dejaron impecable. Casi nos llama la atención tener esta talla tan importante y este retablo en un lateral del templo, ¿verdad? Sí, porque a finales o a mediados del siglo XVI la puerta principal se cambia a donde la tenemos ahora y se quedan dos espacios
a los pies, a la cabecera y a los pies de esta nave. Entonces se hace la capilla del Cristo. Este Cristo se le conocía, es una advocación que se ha perdido, como el Cristo del Amparo. Y a los pies se coloca la pila bautismal, es decir, la capilla del bautismo. En el siglo XVIII se añade la otra nave, la nave donde está ahora el retablo de la Virgen, y ya queda conformado todo el espacio interior de esta iglesia con estos pilares octogonales que podemos ver aquí. Es una amalgama de estilos, la iglesia de Torrecaballeros, muy interesante a la hora de estudiar. Isabel, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Este es uno de los núcleos de población que tiene Torrecaballeros. Así es, estamos en la Aldehuela, que ahora, bueno, pues ya está junto, ya se ha unido, el crecimiento del municipio ha traído ya esa unión, y aquí estamos, como digo, en la Aldehuela, y vamos a ver una cosa curiosa. Vamos a conocer de la mano de uno de nuestros vecinos, de Víctor, cómo se utilizaba un potro de herrar. Además, él te lo va a explicar muchísimo mejor que yo, es uno de los dos potros que se conservan en el municipio, en Torrecaballeros, pero este está en el lugar que siempre ocupó, en el lugar original. Así que si te parece, conocemos a Víctor, que nos cuente muchas cosas. Perfecto. ¿Qué tal, Víctor? Víctor. Hola, buenos días. Encantada. Antiguamente el verdadero oficio de herrador lo hacía el herrero del pueblo. Se tendría que fabricar las herraduras, que es prácticamente el salto abismal que se ha dado en el mundo del herraje, ¿no? El herrero tendría que tirar de un cacho de pletina y una fragua, no como esta que hoy en día tenemos, que es de gas propano, muy cómoda. En apenas 40-50 segundos la tenemos a pleno funcionamiento, a plena temperatura. Y antiguamente, pues bueno, pues tenían que tenerla horas para calentar el carbón, lógicamente, y meter la pletina. Y bueno, pues en una bigornia mucho mayor que esta, porque lógicamente era un taller in situ, no era un taller móvil como lo que tenemos hoy, pues allí forjaban las herraduras. Pues ahí en apenas un minuto las vamos a tener al rojo vivo. Esta herradura fue forjada en su día, es la diferencia del herraje antiguo y el herraje moderno. Mayormente esto, la diferencia de que antes había que tirar sí o sí de pletina, y hoy en día, aunque tengamos siempre que retocarla, lo tenemos hecho. Antiguamente el potro de herrar pues lo teníamos en todos los pueblos. Este, como bien ha dicho Rubén, es el único que se encuentra en su sitio habitual. Este corral lo conocíamos normalmente como el corral de concejo. Aquí, como ya he dicho, estaba normalmente el semental que se dedicaba a cubrir las vacas de los vecinos del pueblo, y bueno, pues era un sitio muy aparente el tener el potro aquí a la mano, porque cuando había que apañar algún buey, alguna vaca de las de trabajo de antiguamente, pues se las podía meter en el corral y tenerlos aquí todos preparados. Se introducía por la parte trasera del potro, introducían al animal. Unas veces lo llevaban atado a la testuz, que era el método tradicional donde luego se le uncía en el yugo de trabajo, y otras veces con el típico arigón. Era una pieza en forma de, pues, como de una grapilla, que la ponían entre los hollares del animal, y bueno, pues ahí con una simple cadenilla o un simple cornil lo llevaban donde querías sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Entonces lo metían por aquí. Aquí, como digo, es un yugo, entre comillas, parecido al de trabajo, bien fuera en el carro, bien fuera en el arado, en cualquier tipo de apero, ¿no? Lo metían por aquí abajo en la cabeza, ¿vale? Por aquí adelante asomaban los pitones del animal, los ataban de una manera muy parecida a como iba uncido en el yugo de trabajo, ¿vale? Como veis aquí hay una serie de agujeritos, se le podía echar hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de las dimensiones del animal. Metían aquí un clavito y entonces ya, por mucho que tiras el animal para adelante o para atrás, quedaba inmovilizado. Por aquí se colgaba una eslinga, bueno, ahora tenemos eslingas, antaño pues sería, me imagino, que una soga, un preparado, ¿no? Se colgaba desde aquí, otra ahí en la parte delantera, se le pasaba por debajo de la panza del animal, las de adelante por detrás de las manos y las de atrás por delante de las patas, ¿vale? Entonces, claro, a la vez que tensaban y colgaban en esta otra, el animal quedaba ya, entre comillas, en vilo. Con las posaderas vemos que tienen otro clavito. En las manos normalmente tenían dos, por motivos de estabilidad del animal, y en los pies uno central, o algunos potros también tenían dos posaderas. Entonces, más o menos, se le ponía así, la pata, la mano en este caso del animal, se le pasaba por debajo se le daba unas vueltas, y ya claro, ya no podía pegar.
Entonces ya desde aquí, pues desde fuera, con el pujabante que hemos visto antes, se le rebajaba el casco al animal y se le ponía, pues fíjate, los típicos callos que se llamaban. Daros cuenta que el casco de una vaca es partido, no es como el de un caballo. Entonces este era el que iba por la parte de fuera, este entraba así entre las dos ranuras para evitar que al movimiento de giro, dependiendo de si el animal iba al lado derecho de la yunta o al lado izquierdo, le ponían este, o hay otro que iría en este lado, con el clavito para arriba, para evitar que al girar se le pudiera desclavar. Y luego, bueno, estos son de vaca y estos son de, vemos el tamaño, la diferencia, son más grandes, estos son de buey. Bueno, pues una vez que hemos visto la función que nuestros antepasados dedicaban al potro de herrar, pues encantado de haber estado con vosotros y haber compartido esta bonita mañana. Muchas gracias. Hasta luego. ¿A dónde nos hemos venido ahora, Rubén? Nos vamos acercando un poquito a la falda de la sierra, vamos subiendo un poquito más y nos hemos venido hasta el caserío de la Torre. Te voy a presentar a José Luis alcalde. José Luis, muy buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Encantada. Muchas gracias por abrirnos las puertas Nada, del caserío, uno de los residentes en este núcleo, y tiene muchísimas cosas que contaros también. ¿Cómo es vivir aquí, al pie mismito de la sierra? Pues yo renuncié a vivir en Madrid, que es donde nací, desde que terminé la carrera, y me vine, primero estuve en Aranda y luego me vine a Segovia, y desde entonces, desde el año 76 estoy aquí. De manera que he vivido unos cuantos años al pie de la sierra y estupendamente. José Luis, el caserío de la Torre viene de tu familia, ¿lo heredaste? Sí, esto lo heredamos, la familia, lo compró mi bisabuelo en el año 1900 y lo hemos mantenido con nosotros pues desde entonces, y le tenemos un gran cariño. Nadie vivimos de él porque somos ya más de 70 socios, por decirlo de alguna manera, accionistas, y en fin, todos le tenemos un aprecio tremendo. En esta finca hubo hasta 30 personas viviendo. Ahora pues no dormimos en esta finca más que una persona que vive en esta casa y yo que vivo un poco más abajo. Había capilla, que la tenemos ahí a la izquierda, porque se celebraba misa todos los domingos, y era parroquia de Torrecaballeros, y lo sigue siendo. Entonces, cuando nadie tenía agua corriente, en este edificio sí lo había. Puedo contar cosas pues muy curiosas, como por ejemplo el ingenio de nuestros mayores cuando no existía la luz sino el carburo, y entonces utilizaron un pequeño salto de agua que hay en la cacera San Medel y tuvieron la oportunidad con ese saltito, que no tiene más de 2 metros, de tener luz con una turbina y tener molino y un ariete, que fue un espectáculo también para nuestros antepasados, porque subían el agua desde la cacera por el golpe de ariete a la parte de arriba de la casa. ¿Queréis ver el molino? José Luis, aquí encontramos otra parte del antiguo molino donde se sacaba la harina, donde se molía el trigo. Se molía sobre todo el centeno, que era lo que se cultivaba aquí, son tierras centeneras, y se echaba por una tolva, se ponía en marcha, se abría una compuerta que había aquí, pasaba el agua donde hemos estado recientemente, en la parte de abajo, empezaba a dar vueltas la noria esta, movía la piedra que tenemos ahí y salía la harina, pero era suficiente pues para abastecer a los animales de harina, y yo no sé si en alguna ocasión quizá también se moliese trigo, pero normalmente se iba al pueblo. Esto en el mes de octubre se ponía en marcha y estaban un montón de días moliendo grano y llevándose unas sacas tremendas que pesaban 80 kilos, se echaban en los carros y se llevaban a la panera, que es otro de los edificios emblemáticos de esta finca. Este
este era la panera y aquí se almacenaba la hierba porque se recolectaba igual que ahora, en primavera, verano, y se metía aquí, se traían carros y se acumulaba aquí en este edificio para luego en invierno echar de comer al ganado, que ha sido lo que hemos hecho toda la vida. Ahora ya con unos medios más modernos, pero exactamente igual. Sigue quedando ganado aquí en esta zona, en el claro, Rosario claro, de la Torre. Claro. Eso no hay otra cosa más que ganado. ¿Sí? Vivimos de la ganadería, de la agricultura un poco y del tema forestal también. ¿Sí? De todo aprovechamientos y recursos naturales. Da gusto vivir tan cerquita de la sierra, en plena naturaleza, esto sí, ¿eh? Pues no cabe duda, lo que pasa es que hay muy poca gente que se apunta. Nosotros continuamos Aquí a seguir seguimos. manteniendo esto durante muchos años más, ¿eh? Muchas gracias, espero que sí, que así sea. Hasta luego. Adiós. Podría haber traído el vadeador. Tengo yo un vadeador de estos de cuando me meto en las charcas que me llega hasta aquí. Y se ha vuelto a ir el sol, hay que jorobarse. Todo el municipio de Torrecaballeros está muy influenciado por esta cacera, David. Sí, es la cacera de San Medel. Sin ella no habría sido posible la vida en ninguno de los pueblos que se benefician del agua de ella, que son 10 poblaciones. Se supone que es de la época de la repoblación de la provincia de Segovia, ya por siglo XII aproximadamente. El agua venía directamente pues en un canal hecho directamente excavado en la tierra y luego se hacían las distribuciones en determinados puntos que se llaman los dientes. Estos son llamados los dientes de Cabanillas, el 10º o los 10 dientes. Y se reparte pues una parte que se va por allí hacia Cabanillas y las otras 9 partes siguen, digamos, la madre, el cauce, para el uso de Torrecaballeros, la Aldehuela, Espirdo, Tizneros y La Higuera. A día de hoy el agua de la cacera todavía se sigue utilizando. Sí, es fundamental para el riego de prados y de pastos, hasta finales del 19 también para regar los linares, que era donde se cultivaba el lino, y esos linares luego sirvieron para cultivar patatas. Tan fundamental es el agua de la cacera y que la cacera esté limpia, que todos los vecinos contribuyen a que esté en este estado. Sí, los vecinos de los pueblos pues se suelen reunir el sábado antes de San Juan de Junio. Bueno, hay una tradición muy bonita acerca de eso, del día lo llaman el día de la creazón, porque es el día que se limpia la cacera madre. Pero hasta este punto nos hemos venido no solo para hablarles de la cacera de San Medel, sino también de otra tradición muy arraigada en Torrecaballeros, que era la transhumancia, porque estamos muy cerquita de la Cañada Real. Sí, estamos a escasos 100 metros de la Cañada Real Soriana Occidental, estamos justo en el núcleo de la transhumancia y de la cultura de la lana, la transformación de la lana. Pues vamos a hablarles un poquito más de eso, pero para eso, si te parece, nos vamos hasta Cabanillas, para De ver la acuerdo. Casa del Esquileo. Perfectamente. De la Cañada nos venimos a uno de los restos de la transhumancia, del pasado transhumante de Torrecaballeros que queda, que es esta Casa del Esquileo de Cabanillas. Es el rancho de esquileo de Cabanillas del Monte, el único de todos los que había, de los casi 40 que hubo en la provincia de Segovia, el único que se conserva en pie tal y como era en el siglo XVIII, que es la época de máximo esplendor de todos estos edificios. En casi todos los pueblos había uno o al menos un rancho de esquileo. Entonces, aquí este es el más pequeño de todos. Tan solo se esquilaban unas 15.000 ovejas. Tan solo. Tan solo. Bueno, aquí venía a trabajar muchísima gente en las 3 semanas, mes como mucho, que duraban las operaciones de esquileo. Este edificio solo se abría durante
un mes o 3 semanas, un mes al año. Eso sí, a pleno funcionamiento. Sí, de sol a sol. Trabajaban aquí aproximadamente unos 120 esquiladores, más luego todo el servicio. Es tan importante hoy en día que es un bien de interés cultural. Sí, este es el gran edificio, el edificio más importante que tenemos aquí en Cabanillas, y es el resto de la transhumancia más importante que hay en toda la provincia de Segovia. Vale, venga, hasta luego. Si por algo es conocido Torrecaballeros es por los asados que se hacen en sus restaurantes. De esto sabe mucho Iván. ¿Cuál es el secreto que hace que vengan tantos visitantes única y exclusivamente a probar lo que sale de vuestros hornos? Bueno, pues el secreto es que las cosas se están haciendo bien, que se está llegando a un nivel en el que Torrecaballeros está en la cumbre de la gastronomía de toda Segovia y de todo Castilla y León. Y bueno, pues nuestra materia prima, nuestro hacer bien las cosas, nuestro personal es lo que nos está dando este pequeño premio. Todo esto se ha conseguido en poquitos años, en apenas 2-3 décadas. Sí, como Torrecaballeros, digamos que los primeros restaurantes empezaron como hace unos 30 años, nosotros llevamos 20 años y bueno, pues con un nivel desde el principio. Tal es la fama de los asados que se hacen aquí, y que por un lado se conoce esta zona como Costa del Cordero y por otro lado la fama ha traspasado fronteras. Sí, pues es verdad, mira, hoy precisamente nos han llegado 2 estudiantes del Liceo Nicolás Appert de Nantes, en las cuales pues vienen 2 meses a formarse a nuestras cocinas y a nuestras salas para aprender lo que se está haciendo aquí. ¿Nos enseñas cómo se cocina en este horno? Sí, claro, nos está esperando Santiago en nuestro horno, así que cuando queráis pasamos. Vamos a verlo. Esto se enciende por la mañana y luego se retira. Cuando la brasa ya se ha quemado, la leña se quema, se retiran las brasas aquí. Se retiran todas las brasas y mientras se está quemando la leña, vamos preparando el animal. Y esto se prepara así. Le limpiamos un poco. Como veréis, la carne es blanquita, blanquita. El animal solo tiene 3 semanas de vida. De ahí se le llama lechazo, porque una vez que se le quita de la leche, es cuando empieza a comer hierba y ya la carne no estaría tan blanca. Los ingredientes son simplemente sal y agua. Y al horno. Ahí le tenemos durante 1 hora y media antes de darle la vuelta. Desde que le damos la vuelta y lo introducimos al horno, vuelven a transcurrir como mínimo 1 hora y media. Y este sería el resultado. No se nos ocurre mejor manera que despedir el programa de hoy que con este lechazo recién asado que huele, que alimenta. Huele fenomenal, seguro que está riquísimo, así que si quieres lo probamos, ¿vale? Y damos fe del buen hacer de los hosteleros de Torrecaballeros. Y bueno, muchísimas gracias por habernos dejado descubrir otras cosillas de Torrecaballeros que quizás son menos conocidas, pero que desde luego merecen mucho la pena, como habéis podido comprobar. Desde luego que sí, nosotros nos vamos a quedar degustando este maravilloso lechazo, tomando fuerzas, y les invitamos a que vengan a Torrecaballeros a probarlo. Nos vemos la próxima semana en Segovia, de pueblo en pueblo.
Qué bien nos ha quedado. Buenos días, caballero. ¿Y no son malos? No son malos, no. Coge a segundo, y a tercero. Así que como veréis en este pueblo siempre se ha aprovechado todo y se ha rehecho y reinventado. Vale, dale. Cuando queráis estoy grabando. Dale, dale. Hasta luego, Isabel. Adiós, adiós. Hasta luego. Otra vez. ¿Vale? Muchas gracias. Pero no es mejor que cierre la puerta ella. Es como, te despido de mi casa, pero tu puerta la cierro yo. Toma 3. Se le legaba por detrás, abajo, pues va. Desde luego da lujo vivir, da gusto. Tienes un blanco ahí abajo, en la nieve. El del micro. No necesitas papel. Se cambió el cultivo del lino a las patatas, que eran, bueno, pues un cultivo había mucho hambre y era un cultivo pues que sacas bastante alimento, ¿no? de ello. Las patatas es muy nutritiva. En Galicia la llaman la castaña de tierra porque era aportaba muchísima energía. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No quieres salir? ¿Ahora te escondes? Que no, que no. Sí, como no saques al coche. Ahora ya sí que estamos todos. Mi mujer y mi suegra. Ahora meteros dentro, no me pongáis más nervioso de lo que estoy. Siempre va a quedar bien en la pantalla. Amor de suegra. Que al hacer así también las cosas, estamos... Me he quedado ahí. No te preocupes. Para que nos hagamos una idea, un fin de semana más o menos cuántas raciones de asado se reparten en el restaurante. Bueno, pues calculamos aproximadamente... Esto me lo tengo que pensar, ¿vale? Jorge, ¿está enchufado esto ya? Sí. Yo estoy grabando. Bueno, luego lo quitáis. ¿Qué estáis haciendo? ¿Un reportaje, Vamos a hija? grabar un programa en el pueblo. Me parece muy bien. Venga.